La mesa andaba por el pueblo y en la casa que se paraba vaticinaba la muerte. Esa persona tenía que morir. En cualquier casa de acá en el pueblo de Parinacota, en cualquier casa donde se paraba, esa persona a los 2 o 3 días fallecía. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro en pleno altiplano chileno. Claro que sí, damas y caballeros, les muestro el altiplano chileno aquí en el norte de Chile, en Arica, en las alturas cerca de 4000 metros de altura. En ese lugar me encuentro el día de hoy. ¿Y por qué me encuentro aquí? Porque aquí hay una leyenda muy llamativa, la cual hizo que yo viniese hasta este punto. De verdad, me llamó bastante la atención y yo creo que también llamará la atención de ustedes, ya que es una mesa la cual sale a caminar sola. O sea, es una mesa la cual se para en diferentes puertas de las casas y anuncia la muerte de las personas. De verdad, una historia bastante interesante, bastante llamativa, y el día de hoy se las contaré y también les mostraré el lugar en donde está esa mesa. Iremos al pueblo de Parinacota. Vamos en camino y vamos a ver si encontramos el pueblo de Parinacota aquí en el altiplano chileno. Vamos, hijos de la Pachamama. Y bueno, hijos de la Pachamama, aquí en el norte de Chile, específicamente en la región de Arica y Parinacota, existe un pueblo en las alturas en la cual viven personas que viven en paz y en tranquilidad, pero que es un pueblo de verdad muy misterioso y que esconde una gran leyenda. Y bueno, el día de hoy se lo mostraré y les contaré esta historia. Pero primero déjenme mostrárselo. Les hablo del pueblo de Parinacota. Es un pueblo que está aquí en medio de la nada. Yo creo que ustedes que están en sus casas no se imaginan cuando les digo en medio de la nada. En medio de la nada es en medio de la nada. De verdad, no hay nada alrededor. Y está este pueblito que tiene, no sé, yo creo que tendrá sus 15 casas, sus 20 casas. Y eso es todo. Es de verdad una zona muy extrema y está aquí en las alturas. Debemos estar, no sé, 3000, 4000 metros de altura. En este pueblo de verdad que rondó la muerte. Se hablaba de que había una mesa la cual rondaba por cada una de esas casas y cada una de las personas que vivían en este sector estaba atemorizada, tenía mucho miedo porque la mesa caminaba por las noches. La mesa aparecía delante de las casas, en las puertas de cualquier casa, no distinguía sexo, clase social, etcétera. De verdad aparecía en cualquier casa, en la puerta principal. Dentro de esa casa un familiar moriría. Un familiar de los más queridos moriría. Es que nadie quería que le apareciera la mesa delante de su casa, ya que sabían que a la persona que le aparecía la mesa pronto le moriría un familiar. Era algo, no solamente una leyenda, sino que era algo que así sucedía. Según los abuelitos, la mesa estaba poseída, salía en la noche a caminar con 4 velas encendidas encima de ella. Otros dicen que se transformaba en animal y que luego de caminar como animal se transformaba nuevamente en mesa y quedaba en la puerta de las personas. También muchos dicen que cada vez que la mesa andaba rondando en la ciudad, los perros se ponían a llorar y los animales se inquietaban. Era como que si fuese una presencia de verdad maligna o paranormal, algo que no se explica. E imagínense que una mesa camine. ¿Cuándo han visto que una mesa camine? Pero bueno, aquí la gente asegura que así sucedía. Y bueno, seguramente si nuestros antepasados, que saben mucho más que nosotros, tienen mucha más experiencia que nosotros, si así lo cuentan, es porque probablemente así sucedió. Pero bueno, vamos al pueblo de Parinacota a conocerlo y a ver las casas que en algún momento tuvieron gente bastante temerosa, con bastante miedo, producto de esta mesa tan misteriosa. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. La mesa tiene un don que hay momentos que nadie se da cuenta, a veces sale, se convierte en vaca, burro, en perro, en chancho, lo que sea. Usted pasaría ahí y el cordel está todo gastado y la muralla, las patitas están gastadas. Está bien, lo tienen amarrado. ¿Ya? ¿Esa historia se la contaron su abuelo? Mi abuelo, bisabuelo, hasta mi papá. Antes, cuando había más gente, la mesa marcaba las puertas. Marcaba las casas. Claro, y andaba igual que un golpe. Pum, pum, pum.
Y bueno, hijos de la Pachamama, después de subir tantos pueblos altiplánicos, Socoroma, Putre, etc., hemos llegado al pueblito de Parinacota, damas y caballeros, donde es el origen de esta gran leyenda y también donde está la iglesia. ¿Y por qué les nombro la iglesia? Ya que la gente llegó a un momento en que se aburrió de que la gente muriera en el poblado y dijeron tenemos que hacer algo. Entonces pescaron la mesa, la amarraron de una pata y la colocaron en el lado izquierdo del altar de la iglesia de Parinacota, que es la iglesia que estoy viendo en estos momentos allá, y tengo mucha curiosidad por ver si es que hasta el día de hoy está la mesa y mostrárselas también, ya que una mesa con una leyenda muy importante. Y miren, hijos de la Pachamama, aquí estamos entrando al poblado. Antes vivían cerca de 40 familias, hoy en día no viven más de 4 familias. Se ha despoblado bastante y no es que sea por la mesa, sino que porque encontraron que había más oportunidades abajo en la ciudad y bajaron. Miren las casas como son, realmente increíbles. Wow, miren esa casa, hijos de la Pachamama. Miren la ventana, no sé qué será. Y miren la puerta, totalmente de madera todo y de greda y no sé, hermoso. Wow, miren, hijos de la Pachamama, el manso remolino que se armó allá. No sé si lo alcanzan a ver por allá, lo voy a hacer zoom. Ya se deshizo, pero todavía ha quedado un poquito. Y miren, estas son las casas por donde pasaba la mesa. Wow, qué miedo, imagínense que la mesa se haya puesto ahí en algún momento y toda la gente que vivía en esa casa con miedo porque cualquiera de ellos podía ser el siguiente en morir. De verdad, una leyenda terrorífica y muy fuerte. Y más saber que algún ser querido tuyo puede fallecer. Aquí cuando recorres el pueblo de Parinacota y te sabes la leyenda y sabes lo que pasaba por estas calles, te da un poco de miedo porque sabes que en algún momento por aquí anduvo rondando la mesa de Parinacota. La mesa que quizás puede que esté aquí, en la iglesia de Parinacota. Ojalá que esté abierta y vamos a ir a ver si es que está. Miren, este es el muro que rodea la iglesia y es de cemento con piedra y arriba tiene paja. Y para el lado de acá todavía quedan construcciones antiguas de las casas que algún día aquí existieron. Y para el lado de allá tenemos casas que se nota que están habitadas, tienen cortinas, tienen de todo. Y bueno, acá tenemos una entrada a la iglesia. Permiso. Y bueno, la iglesia es bastante antigua, muy antigua. Miren las construcciones como son de solamente piedra. Está firmada con piedra literalmente. Y para acá se nota que está con candado. Parece que no podríamos entrar o tendríamos que buscar a alguien que tenga las llaves. Pero bueno, para entrar hay que tener las llaves del candado. Y bueno, hijos de la Pachamama, finalmente hemos encontrado ayuda por fin. El presidente de la comunidad aquí de Tarapacá está allí, pero está en una reunión. Así que tenemos que esperarnos porque él es el que nos puede abrir la puerta de la iglesia y ojalá que nos vaya bien y les pueda mostrar la famosa mesa de Parinacota. Solamente nos queda esperar aquí hasta que él salga de la reunión. Wow, damas y caballeros, se llega el caballero. Esa es la famosa mesa. La mesa. Wow, damas y caballeros. Oh, y aquí está la mesa, damas y caballeros. Sí, antiguamente cuando estábamos en la Parinacota, la mesa andaba por la plaza del pueblo, por el pueblo. ¿Ya? Y en la casa que se paraba, vaticinaba la muerte. Esa persona tenía que morir. En cualquier casa de acá, en el pueblo de Parinacota, en cualquier casa donde se paraba, esa persona a los 2 o 3 días fallecía. Después la gente, mucho prostiga mucho la muerte. Después se reunieron la gente del pueblo y le pastearon a la mesa. Y después dicen eso, toda la gente del pueblo, los que vivían acá antiguamente, se reunieron y después la reencontraron a la mesa y después no dijeron que dónde la vamos a la mesa, para que no prostigue más la muerte de las personas del pueblo. Lo trajeron acá a la iglesia, mejor en la iglesia, un lugar santo, mejor. Y después la reencontraron en la mesa y después lo trajeron para acá y ahí lo amarraron acá. ¿La amarraron? Ahí lo tienen amarrado para que no se escape. Aquí está amarrada la mesa. La mesa siempre ha tratado de escapar. Por eso que miren las marcas atrás, hay marcas que ha tratado de escaparse, pero como está amarrado, no se puede escapar. En ese tiempo
pronosticaba la muerte acá de las personas que viven acá. Mi ancestro, mi abuelo, mi tío, pero ellos ahora la mayoría viven en Arica. Wow, y miren, aquí se nota que el cordel ha tirado, o sea, está como gastada la pared. Ha tirado para escaparse, pero Ahí la pared está gastada. Y por aquí también la tienen amarrada y también está un poco gastada ahí la pieza. El cordel. Wow, increíble llegar a amarrar una mesa porque se arranca y porque mata a las personas, o sea, porque pronostica la muerte de la gente. Es realmente increíble y una mesa muy simple y muy normal, miren, es de madera simplemente, pero tiene una gran historia. Wow, hijos de la Pachamama. Impresionante estar aquí y da un poco de miedo cuando te sabes la historia, la verdad. Si la viera capaz que hasta me sentaría encima, pero así no soy capaz ni de tocarla. ¿Cómo hay? Ahí todos dejan su... sí, pues, digamos, si usted quiere, yo pasé por la iglesia Penicutada, me gustó, estos son los antiguos, allá está el nuevo, usted puede dejar su versión. Porque voy a dejar mi recuerdo aquí que pasé 10 de octubre del 2021 y ya estaba empezando a escribir, pero se me había olvidado empezar a grabar. Así que ahora voy a grabar. Le puse impresionante la antigüedad, cultura y leyenda de esta iglesia. Y bueno, los demás lo van a ver cuando vengan para acá y vean lo que escribí aquí en el libro. Les invito a conocer el pueblo de Parinacota, que es realmente impresionante, y la leyenda de la mesa también me dejó bastante impactado y también impresionado. Y bueno, hijos de la Pachamama, la verdad que la historia que hay en este lugar es realmente fascinante, impresionante, maravillosa. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar historias como esta y en la que todo el pueblo concuerde con la misma historia. De verdad, a veces no hay nada que envidiarle a la mitología griega. Si la chilena de verdad tiene cosas impresionantes y los invito a conocer también las leyendas chilenas que de verdad son impresionantes. Tienen que sentirse identificados y orgullosos de la leyenda y mitología aquí en Chile porque tiene mitología muy buena. Esta iglesia fue construida sobre un cementerio indígena. Quizás eso tiene que ver algo con la mesa, no lo sé. Quizás de verdad es una mesa que está maldita. Quizás de verdad hay un ente maligno la cual mueve esa mesa. No lo sé la verdad, porque de que hay objetos que a veces están maldecidos, sí existen. Por ejemplo, los Warren en Estados Unidos, hay un claro ejemplo de que existen objetos maldecidos y puede ser que esta mesa le haya pasado eso. Al estar cerca de la mesa y saberte la historia, de verdad que te recorre un poco de escalofrío porque sabes lo que significa esa mesa. No es una simple mesa en la que te puedas subir y todo, es una mesa diferente a las demás. Y bueno, hijos de la Pachamama, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Seguirme en Instagram y apoyarme en Patreon los que puedan, porque de verdad estoy en Parinacota gracias a las personas que me apoyan en Patreon, porque ellos me apoyan con $1 o con $5 y siempre les traigo recuerdos, pero esta vez no les llevaré ningún recuerdo, ya que no sé si querrán un pedazo de la mesa de Parinacota, no creo. Pero eso, hijos de la Pachamama, cuídense, que estén bien y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.